Hola, ¿qué tal? Es un placer estar compartiendo con ustedes. Pues yo les voy a hablar ahorita acerca de lo que es las organizaciones sociales con participación política. Las organizaciones sociales que se interesan por participar políticamente son agrupaciones ciudadanas cuyo objetivo siempre es defender intereses y demandas comunes, manifestándose y presionando a los poderes políticos, en fin, que estos elaboren una política favorable a dichos intereses y a dicha demanda que hay en la ciudadanía. Estas organizaciones se diferencian de los partidos políticos porque no tienen la pretensión de tomar el poder y gobernar, sino solo de lo de influir en quienes nos gobiernan. Además, no intentan sumar y agregar diferentes intereses alrededor de un proyecto político, sino que son grupos que buscan congregar a quienes persiguen un mismo interés o un mismo propósito. Al agrupar estos sectores o diferentes sectores de la sociedad en función de intereses específicos y al comunicarlos y defenderlos frente a las instituciones gubernamentales, estas organizaciones sociales suelen constituyentes agentes de mediación entre la sociedad y el Estado. Como decía, en un primer momento, dichas agrupaciones se conocen como grupos de presión, que están presionando ahí y que su surgimiento se debió al distanciamiento cada vez mayor que se daba entre la ciudadanía y los centros de toma de decisiones, así como las crecientes que intervienen del Estado en las regulaciones de varias actividades sociales. Durante el año o de la década de los años 1980, con lo que era el agotamiento del estado de bienestar, que alejó al Estado de las tareas de asistencia que eran beneficio social. Entonces, la sociedad se vio obligada a crear formas de organización y participación que se denominaron genéricamente movimientos. Entonces, ahí donde surgen estos movimientos sociales, cuyo objetivo era movilizar a sectores específicos de la sociedad en favor de algunos para obtener algún tipo de servicio público. De esta manera florecieron movimientos, pues ya como ya hoy podemos conocer, movimientos ecologistas, movimientos de grupos homosexuales, movimientos pacifistas, movimientos feministas. Bueno, en fin, que todo esto se dio más que todo en los grandes centros urbanos. Entonces, para crear comedores populares, en ejemplo, etcétera. Todos estos movimientos lo que busca es un bienestar en su grupo. Entonces, en la misma época del año 1980 hicieron su aparición las llamadas organizaciones no gubernamentales, que hoy las conocemos como ONG, que, que al igual que los movimientos sociales pretendían tomar en sus manos parte de la tarea que anteriormente habían desarrollado el Estado en los momentos de mayor intervención de este en la que era la vida social y la vida económica de la ciudadanía. Las ONG pues reivindican su independencia de poder y sus orígenes en las filas de la sociedad civil. Y bueno, aparte del prestigio que han adquirido, se explica por el deterioro que ha padecido los movimientos estatales, la falta de confianza en las propias élites gubernamentales y desde luego el prestigio de los partidos políticos. Esto provoca que la incapacidad que han mostrado para resolver los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, pues se vea reflejado a través de lo que es las ONG. Tiene una presencia importante dentro de lo que es el espacio político y espacio público, más que todo, perdón, más espacio público en nuestros días. En la actualidad se ha multiplicado exagerado, alcanzando ya inicios del 2000 unas cifras ya superior a 3000 o más diversas de campos de lo que es de la defensa de los derechos humanos. De acuerdo con los objetivos que persigue y el tipo de miembros de que los integra a estas organizaciones, políticamente puede clasificarse de la siguiente manera: los grupos de protección,
los grupos de promoción. Entonces, pero ustedes pueden preguntarse qué es un grupo de protección. Este grupo de protección son aquellos que defienden un sector bien definido de la sociedad y buscan obtener beneficios básicamente materiales para sus miembros y grupos de base. Algunos ejemplos característicos de estos grupos son los sindicatos, por ejemplo, que buscan el bienestar de los empleados en lo que es en la empresa privada. También podemos hablar de asociaciones de comerciantes que buscan mejorar sus ventas. La, en industriales u hombres de negocio en general, por ejemplo, las organizaciones campesinas también, que se me estaba escapando, organizaciones de jóvenes, de mujeres, de profesionales, bueno, y entre tantas otras organizaciones de grupo de protección que lo que busca es proteger a la base a la que ellos pertenecen. Pero también está en lo que es el grupo de promoción. Este es el que impulsa a promover causas, ideas y posiciones en torno a ciertos puntos problemáticos que se presentan en una sociedad. Los ejemplos más conocidos, por ejemplo, por ejemplo, son las iglesias. Las iglesias son los movimientos que, de promoción que ayudan a promover los valores, promover cosas que impulsan a la sociedad a ser mejor. También tenemos los movimientos ecologistas que andan promoviendo que todos cuidamos el medio ambiente y también así las asociaciones en favor de los que es derechos humanos, de la paz mundial, que exista una libertad religiosa, eh, que hay una defensa para la minoría, para los más desprotegidos, etcétera. Desde luego nosotros, muchas de estas organizaciones combinan lo que es propósitos de protección y de promoción. Entonces podemos ver que en ciertas ocasiones hay organismos que dan protección, pero también dan promoción, promueven, por ejemplo, al valor de la vida, cosas por así. Así los grupos, por ejemplo, los grupos feministas que persiguen objetivos morales o valorativos como los derechos de la mujer, en ejemplo, tiene como propósitos materiales como la igualdad en lo que es el empleo o en el salario de las mujeres, que la mujer pueda ganar lo mismo que gana el hombre. Y todo eso, por otro lado, hay actores que incluyen en estos grupos como a los medios de comunicación, por ejemplo, estos sí están influyendo, ya radio, televisión, hoy en día redes sociales, y estos están influyendo, que puede ser una entidad de intereses meramente comerciales. A veces lo que es en los medios de comunicación, en motivo de ayudar, ellos van buscando una influencia o generar más audiencia, o sea, llamar la atención. Entonces todo eso de una u otra forma ayudan, pero van buscando su propio objetivo, ¿verdad? Entonces esto es, en ese sentido, los medios de comunicación podríamos decir que son organizaciones de protección y de promoción, porque presionan al poder, por ejemplo, por las legislaciones sobre medios, sobre los mismos medios, sobre negocios que puedan favorecer. Entonces hacen esa protección al pueblo, defendiendo, bueno, aunque hoy en día en nuestro país no se da eso, los medios de comunicación se avalan más que todo por un régimen que les compra, como quien dice, sus palabras para que puedan decir lo que a él quiere. En relación que entre, por ejemplo, partidos políticos y organizaciones sociales, debido a su carácter de grandes mediadores entre la sociedad y el Estado, los partidos políticos y las organizaciones sociales con participación política se encuentran en un mismo plano de acción, pues son puentes entre lo que es la sociedad y el Estado, lo cual muchas veces lo lleva a establecer relaciones con el fin de acumular fuerzas y ir acumulando poco a poco esas fuerzas que se necesitan. Por ejemplo, la relación que podría decir entre partidos y organizaciones puede ser ocasional, eso no siempre va a ocurrir. Más que todo ocurre en movimientos de lucha electoral o de movilizaciones sociales, como cuando un partido político logra allegarse al apoyo de grupos ecologistas, a feministas, para lo que es sus fines electorales. Entonces, esa es la única opción que se vincula cuando un candidato, por ejemplo,
quiere, quiere salir electo, él va a buscar todas las organizaciones que ya se encuentran, es estudiantes, el, movimientos de comunidad lesbiana, todo. Entonces, lo que va buscando es sus propios intereses, aunque no esté de acuerdo. Sin embargo, también puede tratarse de una relación regular y orgánica. Esto, las estructuras no son permanentes, ¿va? Un ejemplo de esta relación fueron los partidos socialistas y comunistas que incluían a sindicatos como parte de su estructura, a los partidos que integran en sus organizaciones defensoras. También el hecho de que la propia constitución eh, haya establecido la afiliación individual y libre de los partidos políticos, desde luego el surgimiento de la competencia política ha convertido aquellas relaciones no en una cuestión de estructura partidaria, que en una función de compromiso o intercambio concreto para fines específicos determinados por lo que es el encuentro y así buscar el bien común. A veces, muchas veces todo esto lo que busca es el bien personal, cada quien vela por su propio cuero, como podemos decir. En esta nueva modalidad de relación entre organismos sociales y los partidos políticos se ha pluralizado bastante ahora porque existen diversos partidos. Por ejemplo, ya en Honduras ya no predomina lo que es el bipartidismo, ya no solamente es Partido Nacional y Partido Liberal, sino que ya hoy es un tripartidismo, un estado que ya los gobernantes surgen de un tripartidismo, no, ya hay una lucha ahí constante, que hay un equilibrio, ese equilibrio que es con el Partido Libertad y Refundación, que ha surgido ya en los últimos procesos electorales. También les voy a hablar lo que es la cultura política, la otra cara de las instituciones también. Bueno, ya lo hemos venido mencionando anteriormente, el movimiento que tienen las organizaciones políticas, pero también vamos a hablar de la cultura política, porque para analizar la relación entre la sociedad y el Estado existen dos grandes perspectivas, las que se centran en las características y funciones de las instituciones. La cultura política, podríamos decir que es el conjunto de imágenes, concepciones, valores y juicios que la misma población tiene sobre la institución y los actores políticos. Es el ámbito, podríamos decir, un ámbito subjetivo de lo que es la política, el cual juega un papel importante en la manera efectiva que se van dando los procesos electorales. Las instituciones son como un conjunto de reglas ya establecidas y que se mantienen vigentes, siendo una tarea funcional, pero la manera como los diversos actores entienden e interpretan estas reglas hace que sea la combinación de estas dos, la que es la parte objetiva de las reglas y la parte subjetiva. De esta manera puede ser que las reglas de juego político vayan cambiando, que dejen de ser centralizadas para democratizarse, por ejemplo, que dejen de estar concentradas en una figura política determinada para depender del acuerdo entre diversos actores por el cambio en la cultura política, en la forma que comprenden esas reglas. Por ejemplo, en nuestro caso, se surgen los movimientos políticos. Está bien establecido que en la cultura política la gente tiene bien orientada cuál es su partido de preferencia, cuál es ese partido que les ha llamado la atención, pero cuando surge confrontaciones dentro del grupo tienden a formarse unidades o alianzas, como lo sucedió la vez pasada, lo que era el Partido de Libertad y Refundación, el Partido PAC, que era conformado por Salvador Narrala. Entonces, toda esa cultura que existía en lo que era el Partido Libertad y Refundación tuvo que ligarse a lo que era la cultura que tenía el PAC. Entonces, así forma una cultura, ya no suele ser esa cultura que tenían. Durante los últimos 15 años se han registrado importantes cambios políticos, ¿verdad? Pero actualmente ya no existe un partido homogénico que busque una diversidad, sino que hoy ya existen, como les decía, en Honduras
No sé si estoy bien con lo que voy a decir, pero creo que actualmente existen como 14 estructuras políticas o movimientos políticos en Honduras. Lo más destacado ya podríamos decir el Partido Nacional, el Partido Liberal, eh, Partido Libertad y Refundación, el Partido Salvador de Honduras, que lo conforma Salvador Narrala. Este partido pues surge prácticamente, aunque sea por un bienestar y todo, no tiene una base consolidada. Este partido no trata, creo que sus candidatos o los que están en el principio del poder pretenden que con tantos likes, que con tantos seguidores en redes sociales se pretende ganar. Una persona puede tener infinidad, o millones de likes o seguidores en una red social, pero eso no indica que la gente comparta lo que esa persona tiene, ¿va? Entonces, eso también influye bastante. Pero sí ya se determina como un partido grande, porque, por ejemplo, en su totalidad, Tegucigalpa, San Pedro Sula, más que todo Cortés, parte de Atlántida, es un movimiento político o un partido político bien amplio. En este sentido, por ejemplo, existen ciertos cambios en las percepciones, pero se mantienen siempre enraizadas formas de concebir cómo se ejerce el poder. Para que nuevas instituciones se implanten como prácticas sociales regulares, es necesario no solo que se reformen las instituciones políticas, sino que la cultura política, eso es importante. También en los procesos ya políticos, ya en el proceso político, el carácter dinámico de la vida política hace necesario considerar lo que es la estructura, lo que les hablaba, las instituciones y fuerzas que lo animan, las concepciones y creencias en los ciudadanos respecto de aquellas, pero también los procesos o mecanismos mediante los cuales las instituciones se constituyen, asientan o se mantienen en un funcionamiento incluso que va a lograr cambiar, y también cómo se modifican los comportamientos y actitudes de la población con relación a lo que es a esta vida política. Hay partidos políticos que son muy buenos candidatos. Por ejemplo, hay partidos políticos, hay buenos candidatos. En mi parecer, un candidato muy bueno, que estaba en lo que era el Partido Libertad y Refundación, es el doctor Nelson Ávila, con bastante conocimiento en lo que es la política, pero no tiene esa estructura dentro del partido, esa estructura a nivel nacional que lo haga crecer. O sea, prácticamente quienes votaron por él son personas que buscan un cambio, que ven una esperanza, pero a conciencia sabe que es imposible que, por ejemplo, en este partido político, Nelson Ávila le gane a Xiomara. Eso es, ¿por qué? Porque Xiomara cuenta con lo que es la base política, la estructura política a nivel nacional, y eso es inminente, ¿verdad? En un estado de derecho, los procesos políticos están regulados por la ley. Esto quiere decir que como métodos para garantizar la marcha misma de la vida política, por ellos abarcan desde procedimientos para elegir para elegir a los gobernantes, que esto lo conocemos como procesos electorales, hasta aquellos para promulgar reformas o leyes, que son los procesos ya legislativos, ya en el momento que han estado o han sido elegidos por la sociedad. Para llegarse, por ejemplo, también de apoyos hacia una medida política o una demanda concreta, que esta es le llaman movilización política. También para intercambiar y acercar posiciones respecto de ciertas medidas o acciones políticas que son negociaciones políticas, cuando no se está de acuerdo con X, Y candidato porque ganó, que hizo fraude. Entonces todo eso ahí, al final, cuando no ve una solución, que fue lo que pasó la vez pasada con el proceso electoral, donde se prevé que Salvador Narrala ganó, pero al final los datos salían como ganador a Juan Orlando. Entonces esto tuvo un tiempo de huelgas, un tiempo de protestas, que
que hubo esa movilización política, pero que se llegó a esa negociación política al final, porque no había otra salida para lo que era el país. También para manifestar desacuerdos o rechazos frente a ciertas políticas públicas o incluso frente a los mismos principios que han fundado un Estado, para eso existe lo que es la disidencia política, que más adelante vamos a abordar un poco sobre a qué se refiere lo que es la disidencia política. Desde la óptica de la sociedad y de cara a la construcción de la cultura política, hay procesos políticos como la que se dedican a transmitir valores y códigos de conducta política. Esto se le puede llamar socialización política. Y también de entrenamiento en las prácticas y destrezas ciudadanas, puesto que las políticas significan mucho, una lucha por la obtención de ciertas respuestas o reclamos sociales, al mismo tiempo que significa integración. O sea, la política de una u otra forma se ha tomado el concepto de que es mala porque en Honduras todo resulta ser corrupción, pero el objetivo principal de la política es buscar una integración, que haya un entendimiento o negociación entre diversos intereses presentes en una sociedad. Los procesos políticos cobran perfiles dentro de tanta o que es la lucha como concentración o acuerdo. Esto, lo que es en la política, es bien complicado, la verdad que surge complicado, pero que es posible cuando se tiene como objetivo no el bienestar personal, sino un bienestar común, ¿verdad? Que todo esto ayuda a mejorar lo que es la sociedad. Eh, la reacción o respuesta de la sociedad frente a lo que es la política o decisiones que toma el poder forman parte de lo que ya denominamos como cultura política, que ya la cultura política democrática concibe un consenso como una práctica que asesora que los diversos intereses o posiciones se tomen en cuenta en la elaboración de la política pública. Eso es importante, que dentro de la cultura política el bienestar de la sociedad vaya incluido en un plan que va a garantizar que se va a tener en cuenta las necesidades de la población. La cultura, las decisiones por consenso llevan implícita la existencia de opiniones y posiciones plurales, ¿verdad? No todo va a ser singular, es bueno recopilar todas las necesidades y todos los objetivos de las personas, de la ciudadanía, para que esto sea mejor. Las instituciones políticas y el Estado mismo requieren de un consenso, de acuerdo social para funcionar. No simplemente es por lo que yo pienso, que no, yo tengo un grupo formado, una estructura, un ejemplo, y yo les voy a imponer. Eso no es una cultura política. La cultura política abarca lo que yo propongo, lo que la sociedad me está pidiendo, las necesidades del pueblo y entre otras cosas, ¿va? El consenso permite, por ejemplo, lo que es la legitimación del orden establecido. Desde luego que en sociedades complejas el consenso no puede ser total, es mentira, ni establecerse de una vez y para siempre, ya que existe ese desequilibrio entre que unos quieren una cosa, otros quieren otra. Por ello, el consenso social está en permanente proceso de conquista, un proceso de afirmación y de renovación, dependiendo de las distintas circunstancias y fenómenos políticos que se van sucediendo. El consenso tiene un significado fundamental para la vida y tiene tres funciones políticas, tiene la función política en tres aspectos bien marcados. Uno de ellos es un componente básico de la estructura de una sociedad. El otro es permitir o contener o podemos decir reducir el recurso de la violencia como mecanismo para resolver controversias. O sea, se tiende a eso, ¿va? Y es un elemento de cooperación de todo el sistema político, porque ya en una sociedad plural supera sus dificultades y eso es lo que el consenso permite. Todo Estado u organización política democrática está obligado
a promover el consenso, no solo para legitimar su proceso, sino para contar con la energía colectiva. Sabemos que entre un consenso social le otorga el poder margen de acciones y decisiones, puesto que la oposición o el cuestionamiento encuentra canales para expresar y colaborar, incluso para conquistar el poder. Eso, el consenso ayuda a todo eso, ¿va? Baste como ejemplo la situación que ha atravesado recientemente países en los que el consenso social se ha roto y donde las manifestaciones de violencia son cotidianas, están ahí frecuentes, sin posibilidades de lograr la paz social. Bueno, nosotros tuvimos esa, esa base así bien definida, por ejemplo, más que todo se da en las post elecciones, que surgen ya desacuerdos, que no se está conforme a los resultados obtenidos y todo eso. Entonces hay violencia, pero a veces, por muy pacífico que sea, no se obtiene nada. Entonces a veces es necesario usar la violencia, aunque no es lo ideal, ¿verdad? Un Estado que comprende la necesidad de un pueblo no necesita que el pueblo vaya con violencia a exigir lo que son sus derechos. En una sociedad democrática, la construcción de consenso implica necesariamente a, sus contra, a su contraparte, la oposición, el desacuerdo, justamente porque se trata de una comunidad diversa y que es plural, pues, en lo que no se puede pretender que exista un pensamiento homogéneo, un pensamiento uniforme o único, porque siempre se exprese en la misma dirección. Eso no es posible, porque una sociedad democrática avanza a través de establecimientos de acuerdo de mayoría que puede garantizar que puede garantizar espacios para la expresión del desacuerdo, porque no todo aunque la mayoría es la que decide, pero siempre una minoría va a estar en total desacuerdo sobre acciones. Los procesos de lucha política es ese otro apartado que les voy a comentar. Son aquellos procesos encaminados a lo que es a la conquista, al poder o a la participación en el ejercicio de este, ¿va? Así como la obtención de decisiones favorables a ciertas demandas sociales. Entre los distintos métodos de lucha política pueden distinguirse dos grandes tipos de esto, lo que es la lucha política como métodos violentos eh, para alcanzar cambios radicales, lucha en contra del orden político. Un ejemplo de estas son las revoluciones que ya hemos visto, que las revoluciones no son nada pacíficas. En el examen pues teníamos esa pregunta, una pregunta capciosa que lo llegaba a tener así, que las revoluciones parece que pueden ser pasivas, que todo es tranquilo, y ahí estaba uno, ¿será verdadera o falsa? Entonces es por esto que surgen lo que son las revoluciones. Y también tenemos lo que es el método propiamente político, que acepta como válidas las reglas del juego establecidas, que es una lucha dentro del orden político, como las elecciones o las movilizaciones sociales para impulsar cambios o reformas. Todo esto estos métodos ayuda a que haya una igualdad en lo que es la lucha constante por lo que es el poder. Dicha distinción entre formas de lucha política está relacionada con el mismo grado de consenso que anteriormente le explicaba. Existe dentro de un sistema político un momento dado, es decir, con el nivel de aceptación de las normas vigentes ya establecidas y los valores que los animan y que los procedimientos para impulsar un cambio en lo que es la relación entre sociedad y el Estado. Todo esto lo que se busca es que exista esa vinculación entre lo que es la sociedad y el Estado. La lucha dentro del sistema. Este proceso también se da cuando existe un acuerdo acerca
cuadro general de leyes institucionales vigentes. En este caso, las diversas tendencias o grupos en que conflictos aceptan las reglas establecidas como vías para alcanzar sus objetivos y demandas. Para impulsar ciertas para impulsar cierta decisión o política pública, los diferentes grupos recurren a las movilizaciones políticas, es decir, a convocar a simpatizantes para expresar su respaldo a la demanda. Los procedimientos de este tipo no se avienen con la violencia, es más, su propósito es precisamente evitarlas. O sea, la lucha dentro del sistema lo que busca es la demanda, pero tampoco es que cuando un candidato convoca a su pueblo a las calles para hacer valer que tiene seguidores, tiene el poder en lo cuanto al amparo de la sociedad tiene. Entonces su objetivo no es buscar violencia, sino que es demostrar que es un movimiento fuerte. Y todas estas expresiones de brutalidades, todo eso ahí no encajan. La negociación política, pues ya lo había explicado brevemente anteriormente, este es uno de los mecanismos para la expresión, discusión y conducción de los intereses y posiciones en conflicto. Se supone que la exigencia de un compromiso o acuerdo generalmente acerca de lo que es los principios de una organización política consiste en que el diálogo y el intercambio de argumentos y razones también, porque puede haber razones para tratar de llegar a un acuerdo o a un arreglo. La negociación política implica siempre concesiones entre las partes en conflicto. Cada parte tiene que ceder a una fracción de su demanda en el área de arreglo. O sea, no es que entre las dos partes de conflicto una va a salir con todas las partes ganadoras, no, tiene que haber un equilibrio, que ciertas partes se ganen. Por ejemplo, desde luego lo que es la negociación requiere de cierto equilibrio en las fuerzas, como lo que digo, a fin de que el resultado no sea simplemente la imposición del más fuerte, no, que aquí el más fuerte va a ganar. La negociación entre partidos, entre ciudadanos y gobernantes, solamente debe tener un límite, no rebasar las fronteras del orden legal ya establecido. Pues ese es así un conflicto obrero patronal. Por ejemplo, los trabajadores cuentan con las fuerzas de su organización sindical. O en mi caso, en la empresa de trabajo no hay sindicato, pero sí existe un pacto colectivo que ayuda a establecer un equilibrio entre parte de empleados y lo que es la empresa. No favorecer ni al 100% al empleado ni favorecer al 100% a la empresa, sino que busca la igualdad en lo que es los derechos. Todo esto de lo que se ha dado, las huelgas, todo esto, los patrones por su parte tienen las armas, que es el dinero y las fuentes de trabajo, pues, en lo que a uno a veces lo vuelven sumiso en esa parte. La disidencia política, pues ya para terminar lo que es mi exposición, les voy a hablar un poco de lo que es la disidencia política, que anteriormente lo había mencionado. Este es un proceso en el cual se expresa el desacuerdo político organizado, también conocida como oposición política. La disidencia es la misma oposición política. La disidencia se refiere a un grupo o grupos, podría ser grupos, que persiguen fines contrapuestos a los de aquel que detenga el poder económico o político en cierto momento, o que esté en el poder también. La disidencia, ese es el fin que tiene. El desacuerdo puede darse respecto de una medida política gubernamental, respecto de la forma en que se va manejando ese procedimiento político, o en el caso extremo, respecto de los principios y reglas generales de un sistema político. Los métodos de expresión de la disidencia varían de acuerdo con el objetivo pretendido dentro del sistema o contra el mismo sistema. Entonces, esto va a variar siempre. En el caso de la disidencia dentro del sistema,
La oposición es un proceso de resistencia al poder dentro de los marcos legales reconocidos por el Estado y por la Constitución, porque eso también es avalado. En las sociedades democráticas los procesos electorales y legislativos son producto de la libre expresión de una pluralidad que es la mayor, pues, y que sus posiciones que tienen al derecho a luchar por obtener un cargo público para llevar a su candidato por ejemplo, a la presidencia, en todo caso. En todo caso, se trata de una lucha por hacer que los puntos de vista propios influyan en las decisiones políticas, en la contienda electoral y en el debate, ya sea parlamentario. La disidencia política cuestiona el partido en el poder o las decisiones de la mayoría parlamentaria. En este caso, en nuestro país, la disidencia política nosotros podríamos decir que es como hoy lo han denominado, la oposición. Todo lo que es el Partido Libertad y Fundación, ciertos diputados del Partido Liberal, ciertos del Partido Pino y así todo eso, para poner la oposición a la gran mayoría que es el Partido Nacional, que cuenta con su mayoría en lo que es el Congreso y en la forma de legislar. Sus métodos, pues, de la perdón, disidencia, se me ha escapado la palabra, la disidencia política, sus métodos pacíficos e institucionales, porque se reconocen las reglas o principios ya establecidos por acceso al puesto de la toma de decisiones, y esto más que todo es una oposición electoral. Esta disidencia recurre a métodos muchas veces violentos. Cuando hay una disidencia política, eh, tiende a ver al extremo, pues hay ocasiones que se llega a secuestros, a asesinatos de candidatos, de muertos que están en protesta, de colocaciones, por ejemplo, de bombas, de golpe de Estado, de sacar al presidente, como en Honduras 2009 sacaron a Mel Zelaya prácticamente en pijamas. O sea, todo eso recurre a hechos violentos, a métodos violentos que persiguen demostrar la fuerza de la oposición para obligar al poder a satisfacer sus demandas, ¿va? Porque con lo cual manifiesta que el consenso está quebrado, que los canales y procedimientos para lograr el entendimiento entre las partes no son útiles, o al menos son insuficientes. La disidencia violenta muestra que los espacios para la negociación política son inexistentes o ineficaces, al menos desde la visión del grupo opositor, desde la óptica que está en oposición. Cuando esta percepción se generaliza o cobra dimensión amplia, se produce un estado de guerra interna que tiene como un costos humanos muchas veces, cobra vidas, en lo económico también muy alto para la sociedad. Al final viene el pueblo, es quien paga todo. Es muy importante entonces comprender y reivindicar la negociación política como un mecanismo idóneo para resolver los conflictos y las controversias que se van presentando en diferentes momentos del desarrollo de la sociedad. La negociación política puede ser tan amplia como lo permitan las normas ya establecidas, pero siempre requiere de la voluntad de ambas partes construidas. No solamente una parte va a lograr que se llegue a un acuerdo. La socialización política, pues, es el proceso mediante el cual individuos van adquiriendo y haciendo suyos los valores, las convicciones, en el mecanismo por lo cual los miembros de una sociedad se van integrando a la vida política y llegan a compartir su referente de interpretación de la realidad, es decir, se van incorporando a una cultura política que ya predomina. Hay dos grandes fases en lo que es el movimiento, en los momentos de la socialización. La socialización primaria, que abarca los primeros procesos de integración, y la socialización secundaria, que pone al individuo en relación con lo que es las instituciones
los actores políticos principalmente ya dichos. Es un proceso de integración al sistema político, a sus reglas y a su lógica de funcionamiento. La sociología política pues se encarga de comprender cómo suceden los procesos mediante los cuales los individuos se van vinculando al poder, cómo, cómo participan en la toma de posiciones, en la toma de decisiones los gobernantes y cómo se organizan para impulsar sus demandas e intereses, lo cual a veces se hace dentro de los marcos legales existentes a través de movilizaciones pacíficas o mediante expresiones violentas que rechazan el orden social existente, ¿verdad? Que a veces desequilibra la economía donde se surjan estas, pero que a veces son necesarias. En suma, la sociología política estudia las formas como los hombres que se han gobernado, es decir, cómo han logrado establecer reglas de convivencia pacíficas. Bueno, pues así he llegado a la parte final de lo que era la exposición, esperando que hayan estado atentos, esperando que no se hayan sentido aburridos o presionados a estar escuchándonos. Así pues llego a la que es a la parte final de lo que ha sido toda nuestra exposición. Cualquier pregunta, comentario, lo pueden realizar si el tiempo lo permite. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por la atención.